Buenas noches. Dentro de... Voy a explicar un poquito de qué va su currículum y ya yo de aquí me voy porque los protagonistas son ellos y yo aquí ya, una vez que diga esto, ya sobro. Van a una oficina creada en el 2006 y dedicada a la investigación y la práctica profesional. Sus miembros fundadores son Marta Barrera, Javier Caro, que es el de la tarjeta, y Miguel Gentil. Todos ellos son arquitectos por la Universidad de Sevilla con estudios en Viena, cuarto curso de arquitectura TÜBingen y con estancias de estudio en Pekín, Shanghái y Berlín. Javier y Miguel son máster en Ciudad de Arquitectura Sostenible por la Universidad de Sevilla y Marta, máster en Intervención Patrimonial por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Sevilla. Desde el principio hemos tenido una vocación internacional con especial atención a nuestras investigaciones en China, donde ahora también desarrollamos proyectos. Entre los edificios y proyectos que hemos desarrollado destacan Ciudad de Conocimiento en Dushan, China, primer premio en ejecución, 20 Universal, cuarto premio, concurso restringido. Aquí los nombrecitos chinos se les salen más, aquí pone Hou, centros mayores en Baena, eso sí se lee, con F. Gómez, primer premio y ejecutado. Rehabilitación del Colegio J.M. Campo en Sevilla, con F. Gómez, primer premio y ejecutado. Parte de las riberas del Guadaira, con F. Gómez, a partir de ahora, primer premio y ejecutado. Y después el Parque de la Ribera del Guadaira, con Paco Gómez, primer premio y segundo premio Mediterráneo del país. Clínica dental en Pozo Blanco, con M, que no sé si es Marta Montes, casa para una familia de músicos. Marta y Javier y Miguel han sido profesores invitados en la Tongji University Shanghái, donde impartirán clase el próximo semestre. Nanjing University Institute of Technology, Universidad de Sevilla, Child Methodist University Scopie de Macedonia, Universidad de Granada, y han impartido clases y conferencias en el Instituto Confucio Granada, Colegio de Arquitectos de Cádiz, CICUS Sevilla, Nike, University Chuking, Tongji University, Central Central de London, Biblioteca de de Shanghái o la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Han sido seleccionados para la última Bienal de Arquitectura de Venecia, Banco para Inmigrantes, y han sido galardonados con el Premio Andalucía de Urbanismo para menores de 40, Premio Joven del Colegio de Arquitectos de Sevilla 2019 y Premio del Colegio de Arquitectos de Huelva, y actualmente me gustaría ser un poquito casi la mitad que ellos, os dejo que ellos empiecen su conferencia.
Mascarillas o las dejamos puestas. Vale, vale. Bueno, gracias por venir. Estamos muy contentos de estar aquí en Huelva hoy, especialmente Marta, que es onubense. Y bueno, es un honor estar en este ciclo de 3 obras y un proyecto, con este título tan bonito, que creo que tiene ya 20 años o algo así. Y vamos a contaros algunos proyectos, algunos de ellos han salido en el vídeo, y solamente decirles que ese vídeo tenía una música, una adaptación de Bach de Fahmi Alkai, que es amigo y cliente, al que le hemos hecho su casa, que está en esta conferencia, y también su oficina, y es un placer ver cómo la relación con los clientes pues, va retroalimentando las presentaciones de uno mismo. Bueno, pueden seguirnos en Instagram y en las redes. Y estos son los 4 proyectos, los 4 proyectos que vamos a presentar. 3 están ejecutados, son ya obras completadas. Y el último es un proyecto que está en proceso y próximamente se entregará el proyecto de ejecución. ¿Vale? Tienen en común varias cuestiones. La primera de ellas es que las 3 obras han sido premiadas por colegios de arquitectos. La primera, el Centro de Mayores en Baena, recibió una CESI en el premio Félix Hernández del Colegio de Arquitectos de Córdoba. La segunda, en el año 2013. La segunda, Casa para una familia de músicos, recibió el premio de Arquitectura Joven del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Y la Casa Patio en la Playa ha recibido recientemente el premio de su colegio, el Colegio de Arquitectos de Huelva, y también Colegio de Marta. Por último, Plaza Cultural es un proyecto, un concurso para un mercado que próximamente se va a ejecutar también. Bueno, les dejo con Marta. Justo antes de empezar con los proyectos, si queríamos decir algo que decimos siempre en todas las conferencias. Y bueno, nosotros, como todos los arquitectos, hacemos lo que podemos en cada una de las situaciones que nos encontramos, pero nunca dejamos de luchar por intentar hacer el mundo un sitio un poco mejor, especialmente con lo que tiene que ver con los conflictos sociales, la emergencia climática que vivimos y también con las relaciones entre el espacio público y lo privado y la sociedad en la que día a día nos movemos. En todos estos proyectos hay algo de eso, siempre una visión sostenible, siempre un intento de mezclar lo público y lo privado, trabajando con los filtros de privacidad y, por supuesto, siempre una conciencia climática y social llevada a las máximas consecuencias de lo que el proyecto permitió. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Y bueno, como ha dicho ya Miguel, encantada de estar aquí, especialmente para mí, me encanta volver a Huelva siempre. Ya llevo muchos años viviendo en Sevilla porque me fui a estudiar allí y me quedé, ¿no? Ya llevo casi 20 años, creo. Pero siempre vuelvo muy contenta a Huelva, ¿no? Bueno, estos proyectos que vamos a enseñar tienen los hemos elegido porque tienen una línea similar que al final nos ha llevado a la Casa Patio en Isla Cristina, que es el proyecto que ha sido premiado aquí en Huelva, y esa Casa Patio pues ha vivido de todos estos antecedentes en los que hemos ido probando y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Bueno, este es un proyecto, el Centro de Mayores en Baena. Es un centro de día para mayores y está localizado en Baena, en una parte donde empieza el ensanche de la ciudad, que es un ensanche, bueno, pues que comparado con la trama del casco urbano
más antiguo, pues la calidad arquitectónica pues, no es tan buena como ese casco medieval de Baena, en el que tiene una trama tan rica y sobre todo una visión espectacular desde el otro lado de la ladera, ¿no? Esta línea negra marca como un poco el límite del casco histórico y el solar de nuestro edificio se localizaba aquí justo casi en el límite, justo junto a un arrabal que había aquí, pero también histórico, ¿no? Y esta línea es también como marca el punto más bajo de una especie de valle, con lo cual este ensanche es una ladera que mira a otra ladera que es donde está todo el casco histórico, ¿no? Nosotros queríamos que nuestro edificio, bueno, cuando paseábamos por esta calle de aquí, no sé si se ve el cursor, sí, pues se veía solamente a través del solar donde iba a estar nuestro edificio una visión espectacular del casco antiguo de Baena, ¿no? Del pueblo. Y nosotros queríamos que esa visión no se perdiera y que el edificio tuviera la escala del peatón, que fuera lo más transparente posible para garantizar esa visión pues, a la iglesia, al castillo y a todo lo que la vista tan bonita que tenía, con lo cual lanzamos unos vectores que al final configuraron la planta de nuestro edificio, ¿no? Este edificio nos gusta ahora recordar que se hizo, el concurso se hizo en un fin de semana, en 3 días concretamente, y este croquis es realmente el croquis del edificio de aquel fin de semana, ¿no? Muchas veces pensamos que en las conferencias los croquis se hacen a posteriori, pero este es de verdad original de aquel momento, ¿no? Entonces queríamos que nuestro edificio fuera como 3 ojos que miraban a esa visión espectacular que era el casco urbano de Baena, que ahora veremos, ¿no? Entonces aquí se iba a localizar nuestro edificio y este era el casco histórico del pueblo, un pueblo blanco muy bonito, ¿no? Aquí se puede ver una vista aérea donde está localizado y todo esto era la parte antigua de Baena, ¿no? Ahí se puede ver y cómo tenemos estos 3 ojos que miran al paisaje. Esto es un render también muy rudimentario de aquel momento y vemos como todo el edificio se adapta un poco al paisaje porque estaba el terreno, es un terreno en ladera como hemos comentado y el edificio se va adaptando a ese terreno y se desarrolla absolutamente en planta baja. En principio estaba pensado para que se hicieran 2 plantas lo que pensaban que se hiciera, pero nosotros decidimos que si iba a ser un centro para mayores era importante que los mayores pudieran recorrer como una especie de recorrido de infinito del loop el edificio sin tener que subir escaleras, ¿no? Y todo está resuelto con rampas que tienen una pendiente muy pequeña y las terrazas que también miran al paisaje están también resueltas con rampas, como ven. Estaba el jardín de las flores y el jardín del deporte. En aquel momento había un concepto de centro de día que quería parecerse un poco más a centro cívico y se planteaban como actividades más parecidas a lo mejor de un centro cívico hoy en día, ¿no? Había muchos talleres, había una zona de podología y peluquería que eran como servicios asociados a las relaciones sociales también de los mayores y una zona como polideportivo para hacer deporte, ¿no? En todo momento, esto lo vamos a ver también en el resto de proyectos, queríamos que el edificio fuera como un filtro que va desde lo público hacia el interior, ¿no? Y en esta parte del acceso de la entrada también la calle se metía, como pasará después, lo veremos en la vivienda siguiente a través del zaguán o en Isla Cristina, en la que metemos un pavimento exterior hacia adentro para que sea un filtro más amable desde el exterior al interior y las visiones del paisaje ya se producen desde aquí, ¿no? Es decir, desde la calle, había aquí una verja bastante transparente, ya el peatón podía ver esa vista que otros edificios le interrumpían. Aquí vemos una visión como desde el pueblo, del alzado desde el pueblo. Se ve muy clarito, ¿no? Ahí no se ve muy bien. Y las secciones del edificio que vemos cómo va respetando un poco el terreno, apoyándose en él y se puede recorrer absolutamente en planta baja.
En este edificio queríamos, bueno, en aquella época estábamos trabajando nosotros mucho con paisajismo, acabábamos de hacer el Parque de las Riberas del Guadaira y también estábamos estudiando mucho la arquitectura china y todo el paisajismo inglés del siglo XIX y me acuerdo que trabajábamos mucho el concepto de paisaje prestado, ¿no? Es decir, esos jardines del siglo XIX que utilizaban los hitos arquitectónicos o incluso de paisaje que había más allá de los límites del jardín para incorporarlo a la vista del jardín. Y eso es lo que nosotros queríamos en todo momento hacer en este edificio. También es importante decir que el centro de mayores antiguo estaba localizado en el centro del pueblo, en el casco antiguo, y los mayores que usaban ese centro no se querían ir de allí, porque era donde estaban habitualmente siempre. Nosotros queríamos desde este solar darle un plus y que desde el interior y desde las terrazas de nuestro centro de día ellos pudieran ver esos espacios que habían vivido toda su vida, donde se habían criado, donde habían nacido y que tuvieran como una visión panorámica de su pueblo, ¿no? En él, como se ven aquí, pues trabajamos mucho las transparencias a través de celosía, que nos servía para protegernos, por supuesto, del sol y crear una sombra que mejorara la temperatura en verano, como la vivienda tradicional también andaluza, y también para unificar esos tres ojos, esas tres partes del centro de día que queríamos potenciar, porque aquí detrás había huecos, había partes abiertas de ventanas y partes opacas, y esa celosía unificaba todo. También el acabado formaba parte de la arquitectura tradicional, porque esto era un enjalbegado de cal en todo el edificio, que unificaba. El edificio está hecho con bloques de hormigón prefabricado y celosía. Esta es una de las vistas al pueblo desde la bajada de una de las terrazas. Y esta es también pues, la visión desde una de las terrazas hacia el interior del edificio. Esto todavía antes de que estuviera en uso y antes de que los jardines estuvieran ya con todas sus flores y plantas crecidas, ¿no? Estaba un poquito ahí. Esta es la visión que tiene uno casi del exterior, porque esta es la zona de entrada. Y ahí se ve todo el pueblo de Baena detrás, una visión nocturna. Y bueno, a nosotros nos daba mucho coraje siempre que las fotos de arquitectura las hacemos los arquitectos sin gente, normalmente antes de que entren y nos lo estropeen, entre comillas, pero bueno, lo cierto es que cuando ya empiezan a ocupar el edificio es más difícil hacer fotos, ¿no? Pero bueno, aquí tuvimos la suerte de que pudimos hablar, bueno, Miguel concretamente fue un día al centro de día antiguo que había en el centro del pueblo y habló con el presidente de la Asociación de Mayores del Pueblo porque ellos no se querían mudar al edificio nuevo, ¿no? Entonces organizaron una ruta por el edificio que, por cierto, les encantó. Estuvieron en estos bancos hablando y conversando, mirando eso que habíamos nosotros también previsto, ¿no? De que señalaran los lugares importantes del pueblo, pues desde allí veían todo eso y la verdad es que les gustó mucho y quedaron encantados, ¿no? Además, ellos nos ayudaron porque en el edificio, bueno, concretamente en esta zona de aquí, que era la terraza de los deportes, había planteado una pista de bádminton y una pista de petanca, pero ellos nos pidieron que por favor pusiéramos 2 pistas de petanca. Le dijimos que no cabían por medida, pero nos pidieron que sacáramos 1 metro porque ellos pensaban que sí cabían, ¿no? Y dice, efectivamente, es que la pista de petanca que habéis planteado vosotros es la pista con las medidas oficiales del Campeonato de España, pero nosotros jugamos en liga regional, así que le quitamos unos centímetros por cada lado y caben 2 pistas de petanca. Entonces aquí finalmente pues hay 2 pistas de petanca y están, pues la verdad que muy contentos con el centro hoy en día. Esta conferencia, este edificio lo presentamos en una conferencia en la Universidad de Sevilla y una de las alumnas reconoció a su abuelo aquí, que es este señor, que era además el presidente de la Asociación de Mayores. Lo hemos enseñado en China también y el edificio la verdad es que ha gustado mucho porque esta celosía es también parte de su cultura tradicional y le llama mucho la atención. Además, una cosa curiosa es que si no está la escala de la persona, al ver la celosía y los huecos, pues pierde la escala y a veces nos preguntaban si el edificio tenía un montón de plantas o a veces pensaban que era muy pequeñito, que tenía 3 metros, tiene 4,5 metros de altura, es decir que los huecos de la celosía hacen también un poco perder la escala de todo esto.
Bueno, ahora vamos a pasar a una casa para una familia de músicos, que uno de los cuales es el que toca en el vídeo que hemos puesto antes, que está en el casco histórico de Sevilla. Está en el centro del casco histórico, como se ve ahí, en una zona muy rica en cuanto a trazado y en cuanto a, pues, a la riqueza interior de las viviendas, que son todo casas-patio, ¿no? Aquí vemos mezclado, entrelazado, algo que nos gusta a nosotros mucho decir, y bueno, lo ha dicho ya también mucha gente anteriormente, obviamente, que el espacio público de este tipo de ciudades no solamente es el entramado de calles y plazas que hay, sino que los patios han formado parte también de esa, como una extensión del espacio público, ¿no? Lo era en las casas que teníamos en los corrales de vecinos, y es también en los patios individuales en los que se invitaba a convivir a los vecinos, y era una especie de respiro y de extensión de ese espacio público, como podemos ver aquí, ¿no? Bueno, pues no se ha visto eso bien, ¿no? La siguiente. Esta no se ve muy bien, lamentablemente, las plantas. Bueno, aquí solamente vamos a comentar que era una vivienda situada en el casco histórico del siglo XVIII y estaba altamente protegida, ¿no? Estaba, sobre todo, bueno, con un alto grado de protección, la primera crujía, la segunda y una escalera que tenía y el patio, ¿vale? Después, investigando nosotros las viviendas, vimos que realmente las dimensiones de ese patio, como estaba ahí, y la escalera eran de nueva construcción de los años 60, pero hablamos y nos dijeron que realmente para cambiar todo eso había que cambiar las fichas y, en fin, era complicado, ¿no? Pero que, bueno, al final lo que nosotros quisimos sobre todo es mantener ese filtro de privacidad tan rico que había en las viviendas tradicionales sevillanas y andaluzas, ¿no? Como tenemos aquí el zaguán, después pasa a un patio, después pasa al salón, después tenemos otro patio y la cocina, ¿no? Que crea además, con esos niveles de iluminación de claroscuro, una secuencia muy interesante dentro de la vivienda. Nosotros recuperamos además la galería alrededor del patio y mantuvimos todo lo que pudimos en la vivienda, con el criterio siempre de ese contraste entre lo nuevo, que se viera claramente. Voy a pasar mejor a las fotos porque se ven mejor que las plantas, ¿vale? Y esa convivencia entre lo antiguo y lo nuevo. Es una vivienda en la que en la planta baja, pues el grado tiene un grado más público, aunque con esos filtros de privacidad, pero unos materiales que se parecen más a los de la calle, ¿vale? Lo vemos en el suelo, en el ladrillo, y a medida que vamos subiendo, pues hay materiales más nobles, como la madera, que se integran en todas las plantas superiores, que son más privadas, ¿no? Aquí vemos, bueno, pues en la vivienda se recuperaron muchas de las bóvedas de ladrillos que existían. Algunas partes las dejamos vistas porque eran realmente bonitas e interesantes, y otras partes pues hubo que rehacerlas, obviamente. Este es el patio central, que al final es el centro y lo que estructura toda la vivienda, y vemos que aquí a la derecha de la imagen aparece una escalera. La parte inferior sí estaba hecha con bóvedas del siglo XVIII, pero hubo que reconstruir toda la parte hasta la tercera planta, y la escalera es una chapa plegada de 8 milímetros de acero que se va plegando a modo de papiroflexia, y que es en sí la escalera, y la barandilla es la estructura también de la escalera, ¿no? Vemos esta parte que es el salón comedor, todavía estaba sin amueblar prácticamente. La cocina, en la que vemos estas zonas de ladrillos que dejamos vistas, macizo. Ahí vemos la escalera, que la verdad que esta casa pues tiene un papel muy importante, esa escalera limpia con una chapa de acero. Y vamos subiendo en la parte superior, en la que ya vemos aquí unos acabados de parque industrial de la zona más noble, ¿no? Todos los espacios están muy abiertos, como si se pudiera correr y dar vueltas siempre alrededor del patio en planta superior. En lugar de compartimentar, no es que no se ven mucho las plantas, si vuelvo para atrás, pero en lugar de compartimentar la planta superior con muchas habitaciones, pues hicimos una habitación grande para los niños que en el futuro se podía dividir, ¿no?
y se subía a la tercera planta, a la planta de la terraza, como se ve aquí, que es una planta en la que había una pequeña piscina y un estudio para los artistas para ensayar, ¿no? Estos clientes son músicos profesionales de música antigua que viven en Sevilla, pero bueno, trabajan a nivel europeo, ¿no? Entonces es una familia muy especial que ha elegido seguir viviendo en Sevilla. Él se ha criado allí en el centro de Sevilla y a nosotros nos parecía una oportunidad increíble poder rehabilitar una vivienda del centro de Sevilla, ahora que se están haciendo todos apartamentos turísticos y se está gentrificando mucho, pues para una familia que realmente la quiere habitar, la quiere vivir, ¿no? Y que ha vivido además siempre allí en ese entorno de casas patio. Ese patio además se abre, se puede abrir para generar esa ventilación tradicional y este tipo de vivienda tiene un mantenimiento diario como el que hacían nuestras abuelas o nuestras madres, ¿no? De abrir por la noche para que el efecto chimenea haga que la temperatura sea más amable y después cerrar por el día. Todo ese tipo de cosas a nosotros nos gustaba mantenerlo y al final aprender de ellas, ¿no? Paso la palabra a mi compañero Miguel. Solamente antes quería comentar que, bueno, que ahora él va a explicar la casa patio en la playa de Isla Cristina y que, como he comentado antes, estos dos proyectos que se han mostrado, pues de ellos hay algo en Isla Cristina, ¿no? Quizás el responder al entorno que tiene el edificio de Baena, que en Baena se abre el entorno y en Isla Cristina veremos que se cierra, pero responde a lo que hay a su alrededor. Y con respecto a la casa de Sevilla, pues hay unos filtros de privacidad que estudiamos que también se reproducen en la vivienda de Isla Cristina. Bueno, gracias, Marta. Muy brevemente vamos a explicar otros dos proyectos. Solamente decir que el proyecto anterior hemos tenido la suerte de que se ha nominado para el premio Mies van der Rohe, actualmente en curso. No vamos a ganar, pero estamos nominados. Y bueno, llegamos ahora a esta casa en un proyecto típico y atípico al mismo tiempo. Nosotros lo hemos llamado Casa Patio en la Playa y precisamente con ese nombre queríamos aunar dos realidades aparentemente contrapuestas. Esto está en Urbasur, pero en la parte de Urbasur que pertenece a Isla Cristina. Hay otra parte de Urbasur que, de hecho, la mayor parte pertenece a Lepe. Y en la parte de Isla Cristina hay un desarrollo bastante primigenio de Urbasur, que es un típico desarrollo de zona de costa, donde todas las viviendas viven en su pequeño universo. Es un entorno muy denostado desde el punto de vista de lo público. Las calles tienen muy poca actividad más allá de la que se refiere al transporte desde esos universos privados de la casa a la playa. Es cierto que la playa es ese gran espacio público en el sentido que Olmsted le daba en el Central Park, de un lugar donde todo el mundo se mezcla, pero lo propiamente urbano pues no tiene una condición urbana muy buena, no tiene prácticamente parques, no tiene prácticamente bulevares y se refiere principalmente a zonas de tránsito desde la casa hasta la playa. En esa situación nosotros propusimos una casa bastante abstracta que buscaba aunar el conocimiento de la casa tradicional, de la casa patio andaluza, con una serie de rasgos de las casas de playa que a nosotros nos interesaban mucho, que son todos aquellos que tienen que ver con la libertad asociada a estar en la playa. Nosotros, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, supongo que son recuerdos que compartimos con los demás, la casa de la playa era un lugar donde el nivel de libertad era mucho mayor al que podía haber en tu casa del invierno. Pues ahí se dormía la siesta hasta la hora que uno quería, había colchones por todos lados para invitar a los primos, los padres andaban sin camiseta podando el jardín y después se sentaban a comer. Esa libertad o libertinaje de la casa de la playa tiene que ver con tipologías, como respuesta arquitectónica, más libres y menos encorsetadas, habitaciones más grandes, grandes terrazas, zonas de porche, cosas que hoy día parecen muy claras, pero que se desarrollaron inicialmente precisamente en estas arquitecturas más libres. En definitiva, nosotros hicimos una vivienda, aquí no se ve especialmente bien, pero aquí tampoco, pero bueno, se ve
proyecto lo ha simplificado y lo ha vuelto aún más abstracto. Básicamente tenemos un patio que está aquí. Esto es un patio, esta zona es semi-interior y toda la casa se desarrolla en torno a un eje con una especie de zaguán, un patio, una zona de estudio y una biblioteca. Y en este eje, que también comparte con la zona de entrada, que tampoco se ve aquí, el material se mantiene. Es un adoquín portugués, muy típico de la zona sur de Portugal, pero también de esta zona de la costa onubense, que además se deja en basto en el exterior y se pule en el interior. Entonces, esta secuencia del mismo material tratado de diferentes maneras genera pues, ese eje transversal con una transparencia interior-exterior que ahora veremos. Y después toda la casa gira en torno al patio con unas dobles circulaciones un poco alocadas a través de un baño que hay aquí. Entonces toda la vivienda puede girar en torno al patio. Aquí hay un gran porche que protege al salón de la radiación directa y después el salón tiene un espacio a una altura y media con un lucernario superior pues que permite la ventilación y bueno, aquí se intuye un poco, permite una ventilación desde arriba y unas corrientes de aire cruzadas que son también bastante interesantes. Bueno, esto tampoco se ve mucho, pero básicamente tenemos una circulación en torno al patio, una relación permanente con el exterior, la casa busca permanentemente estar en contacto con el jardín y una serie de ejes, algunos transversales y otros perpendiculares, que marcan la entrada y unas permeabilidades visuales a través de la vivienda. Estos son una serie de transparencias reales que ahora veremos en la foto. Bueno, aquí tampoco se ve mucho, pero básicamente tenemos un cuerpo que representa ese vacío, zaguán, patio y biblioteca. Aquí está representado en oscuro precisamente para generar ese contraste. Un cuerpo que equipa todas las habitaciones y después todo lo demás pues tiene una serie de transparencias transversales. Bueno, podéis ver después en la web, se verá mucho mejor la imagen y podéis echarle un vistazo. La vivienda busca, por un lado, ensimismarse y por otro, abrirse al exterior. Todo el cerramiento está hecho con esta celosía muy en el estilo del centro de mayores y que además recupera pues, una visión tradicional de la casa musulmana, muy relacionado con estas permeabilidades y semipermeabilidades entre el interior y el exterior. Y después, una vez dentro, la casa se abre a su propio jardín con un gran porche orientado al sur, con un cerramiento complejo que tiene por dentro un store, un vidrio y unas chapas perforadas que se deslizan, que protegen del sol y a su vez también generan una protección más psicológica que real, creo yo, frente a la intrusión, y después una cortina que permite cerrar el porche. Esta secuencia de veladuras es muy propia de la vivienda tradicional y por qué no podía aplicarse a una vivienda de playa. Bueno, aquí estoy yo dando un salto. Todo el edificio se eleva ligeramente, aquí no se ve, pero tiene como una franja inferior que los separa del jardín y de alguna forma parece casi un volumen que se hubiera posado sobre el césped. Para la solución de los muros utilizamos las celosías que se generaban en continuidad con el muro y generaban una mayor intimidad a los baños y algunas zonas de los dormitorios, y después unos vidrios sin carpintería, fijos, que permitían estar completamente abiertos y no necesitaban ese elemento de seguridad. La verdad es que la solución quedó así bastante abstracta y generaba una permeabilidad enorme entre interior y exterior. Este es el eje que hablábamos, una especie de podio de llegada con el adoquín portugués que lleva a través de este pequeño porche de entrada y de una garita que está algo más para acá, genera esa permeabilidad hacia el interior, que la vemos aquí perfectamente. Esta es la biblioteca, la zona de estudio, que no es más que una mesa de lado a lado en un gran vidrio fijo, el patio, en adoquín portugués también, y esta zona de llegada a modo de zaguán, y este eje aquí muy, muy potente dentro de la vivienda. Aquí tenemos la visión opuesta, desde la zona de estudio hacia la entrada a través del patio. Y después algunas de las comunicaciones se ocultan. Esto tiene una entrada al baño
que es pasante y permite la comunicación hacia la zona más privada. La secuencia de espacios públicos y privados dentro de la vivienda es algo también muy importante para nosotros. Y esta es la visión desde el salón, donde se ve ya este hueco de doble altura que tiene una zona practicable aquí y otra opuesta, que genera unas corrientes transversales que provocan una succión. De hecho, nos decían los propietarios que, bueno, en la costa de Huelva tienen ustedes, como bien saben, un clima muy benévolo, pero no por ello impide que haya algunos bastantes días de bastante calor. Sin embargo, nos decía que apenas han tenido que poner el aire acondicionado en verano y prácticamente no han tenido que poner la calefacción en invierno, porque la vivienda consigue captar la radiación solar en invierno y protegerse de ella en verano. Hemos utilizado este forjado visto por reducir el presupuesto y por darle también una mayor textura al plano superior, y hemos dejado vistas las bovedillas de cerámicas, simplemente las hemos pintado de blanco y ha generado un efecto bastante, bueno, un efecto muy atractivo. Aquí se ve el hueco con los dos lucernarios enfrentados, este hueco es practicable y este también, este está motorizado, y la estructura se ha dejado vista con unas pantallas de hormigón con entablillado de madera, y todos los materiales están al aire. El suelo es de hormigón, los paramentos blancos son de cal y la estructura está vista. En definitiva, es una vivienda que buscaba esa versatilidad de las viviendas del verano, como una especie de nostalgia de esos veranos eternos que nunca terminaban, y a su vez introduce un aprendizaje de la vivienda tradicional, no solo la de los cascos históricos, sino también la de las localidades del entorno. Nosotros rehabilitamos hace casi 20 años 60 o 70 viviendas para la Junta de Andalucía en los pueblos de la provincia de Huelva, y aprendimos esa secuencia. Ellos llaman portales, son como naves sucesivas con diferente relación con el exterior, a priori muy extrañas, algunas de ellas incluso oscuras, y después se demostraron muy útiles, porque en verano eran espacios en penumbra muy frescos y en invierno se trasladaba todo a los sitios donde tenían mayor soleamiento. Bueno, hemos tenido la suerte de recibir el premio al Colegio de Arquitectos de Huelva y no pueden imaginar la cantidad de felicitaciones que hemos recibido de las personas más insospechadas. Significa que han conseguido una difusión brutal de este premio, mucho más que otros premios que hemos recibido. Y por último, una obra en camino que tiene que ver con algunas de las cuestiones que hemos visto aquí. No sé si se verán bien los planos, espero que sí. Es un edificio público que aúna también cuestiones de esta domesticidad de los espacios públicos pequeños. Trabaja con la tradición, es una rehabilitación del antiguo mercado de abastos de Conil, el único que había, una pequeña plaza cuya dimensión sorprende porque es casi un espacio doméstico, es muy pequeño, y era la plaza que abastecía pues, a toda la ciudad de Conil. Posteriormente se construyó un nuevo mercado en las afueras, y esto quedó como un mercadillo del arte, en una condición no muy buena. Bueno, aquí no se ve nada, pero sí podemos ver que esto es el mar, esto es el río de Conil, y este espacio blanco es la playa, y aquí está el casco histórico de Conil. Esta es la plaza principal, donde está la torre de avistamiento de atunes, que es uno de los edificios más sorprendentes que yo he visto. Es una construcción civil de uso industrial en el centro de un casco histórico, de un centro histórico, y muy cerca, justo en la puerta de la calle La Virgen, un nombre fantástico, calle La Virgen, tal como suena, en ese punto estaba el mercado de abastos. Era el punto inmediatamente exterior a esa puerta. Este es el estado actual que tiene. Nosotros, para todos los proyectos de rehabilitación, lo hemos hecho en la vivienda de la Casa de los Músicos, que creo que Marta pues, no lo ha comentado, pero seguimos una pauta muy clara de intervención. Bueno, nosotros somos, espero, bastante jóvenes aún, pero llevamos casi 20 años de profesión, 17 años de profesión, y hemos ido desarrollando esta técnica y nos funciona. Por supuesto no la hemos inventado nosotros, pero la hemos ido cogiendo de diferentes fuentes.
Nosotros utilizamos 4 pasos. El primero es la depuración. Consiste en identificar aquellos elementos que distorsionen el conjunto y, si es posible anularlos. Y si no es posible anularlos, al menos minimizar su efecto sobre el conjunto. Después utilizamos una consolidación posterior. Bueno, primero un diagnóstico, evaluamos cuál es el estado de los elementos patrimoniales, consolidamos aquellos elementos que tienen valor y los restauramos utilizando técnicas tradicionales. Y por último, añadimos aquellos elementos de nueva construcción desde lo contemporáneo para conseguir que el edificio pues, alcance el nuevo uso para el que está pensado o mejore el uso para el que inicialmente estuvo concebido. En esta nueva intervención solemos usar una línea que Guillermo Vázquez Consuegra llama la tercera vía, en la que trabajamos desde la contemporaneidad, desde las técnicas actuales, pero no buscamos tampoco un contraste excesivo. Nuestra intención tiende a ser encontrar una nueva armonía en el conjunto, donde algunos elementos incluso pudieran llegar a pasar inicialmente desapercibidos dentro del conjunto histórico, y otros son claramente contemporáneos, pero deberían entrar en una nueva armonía. Eso se aplicó, creo, con cierto éxito en la vivienda de los músicos y espero que aquí también. El edificio, como ven, tiene múltiples distorsiones, muchos elementos añadidos y está en una condición que no le hace bien al volumen. Este es el espacio interior, tiene este tejadillo añadido también posteriormente y bueno, tiene como un cierto desorden interior que nosotros pues, hemos intentado reconfigurar. La idea principalmente provenía de, bueno, esto era un mercado de abastos en el que se vendía sobre todo pesca local y nosotros hemos intentado retrotraernos a esa idea de la carpintería de Ribera, el arte de la reparación de los barcos y los aparejos, y hemos buscado estas concavidades interiores y convexidades exteriores. Es como una especie de barco invertido que nosotros proponemos colocar encima del edificio. Bueno, no se ve tampoco mucho, pero básicamente este es el edificio existente. Le introducimos una serie de elementos de mobiliario que generan el cerramiento de cada uno de los puestos. Habilitamos y rehabilitamos la cubierta existente, que está en mal estado. Deponemos ese cerramiento rudimentario que tiene y le añadimos un nuevo elemento que precisamente es aquel en el que se introduce esa idea de la carpintería de Ribera. Bueno, esta directamente estas no se ven, no sé por qué. Estas no están cargadas. Bueno, aquí se ve un poco, aquí se ve lo fundamental. Nuevamente la simplificación creo que le viene hasta bien. Este es el edificio existente, tiene una torreta aquí, que nosotros recuperamos la dejamos vacía en toda su altura y proponemos ahí hacer una especie de pequeña sala temática donde un artista cada año hará una instalación pagada por el ayuntamiento y cada uno de estos puestos se asigna a un artista local que vende ahí su obra y después en sección vemos esta especie de escama que va dejando estas salidas de aire que a su vez se convierten en entradas de luz. Estos son estos cascos invertidos que comentábamos. Bueno, esto tampoco se ve, lo voy a pasar, pero bueno, la idea es que desde dentro se coloquen estos elementos, son unos muebles giratorios que permiten cerrar el puesto, que era uno de los condicionantes del concurso, y a su vez se transforman cuando están abiertos en expositores. Esta parte se abre hacia afuera y aquí hay una parte que se abre hacia adentro, generando un almacenaje para los artistas. En la parte superior se disponen estas vigas con esas escamas abiertas por las que entra la luz y sale el aire, un poco recuperando la condición de espacio ventilado que todo mercado debería tener. Esta sí se ve por fin, el edificio se libera de toda distorsión, todos esos elementos añadidos, carteles, porchecitos, tejadillos, y se lleva a una condición más pura de su volumen, un edificio volumétricamente interesante, y se le añade esta prótesis, que es una gran cubierta sostenible, que mete la luz,
saca el aire sucio y genera una espacialidad interior más interesante. Aquí se ve en sección bastante mejor, solamente en uno de los puntos no se hace la misma operación para conseguir que aquí discurran las instalaciones principales, el lucernario principal a sur protegido y los lucernarios a norte con una luz reflejada en el casco de enfrente, en la escama de enfrente, generará, esperemos, una iluminación homogénea e indirecta en todo el interior. Y a su vez, el edificio por la noche, cuando esté cerrado o abierto durante el invierno, cuando ya sea de noche, generará una emisión de luz que creemos que también es interesante. En definitiva, este edificio aúna también esa condición de espacio cercano, trabajando con materiales al aire y acabados naturales de los materiales y siempre buscando un arraigo en la tradición que permita convertirse en plataforma para lo nuevo. Bueno, aquí termina esto, creo que esta imagen es bonita para terminar, o incluso esta. Y bueno, si tienen alguna pregunta, no sé si Marta quiere añadir algo más. Nada más, si quieren preguntar o compartir algo, pues encantado. Sí, bueno, las plantas... Sí, es que además están dibujadas como muy de manera muy clásica, tradicional y en blanco y negro, y la verdad que no se ha visto ahí bien. Lo que sí nos comentaban que cuando lo cuelguen va a estar con la calidad del PowerPoint, ¿verdad? Así que sí. Habrá que unirse a YouTube para verlo. A mí me gusta pensar que somos jóvenes, pero dibujamos plantas de arquitectos viejos. Los arquitectos viejos terminan poniendo los parcelarios y demás. Vosotros lo reinterpretáis los parcelarios de alguna manera. Eso no lo hemos conocido nosotros, creo, los de poner Sí, los pero bueno, de todas maneras, los planos de situación, que es de las pocas cosas que sí se han visto, ahora se está imponiendo más aquí, pero nosotros estudiamos en Viena, y en Viena el Schwarzplan, el plano es negro y blanco, donde lo construido es negro y todo lo demás es blanco, sin ningún tipo de diferenciación. Es un estándar de representación urbanística allí y de hecho es obligatorio en todos y cada uno de los proyectos que se presentan, es obligatorio en la escuela y en la práctica profesional incluir un plano negro, el Schwarzplan, donde solamente se ven los edificios. Y está bien porque construye la ciudad y el espacio público desde lo ocupado y es interesante, ¿no? Nosotros siempre lo usamos. Me acuerdo además que los profes nos reñían si no poníamos los patios, ¿verdad? A lo mejor hacías todo lo negro y dejaban los patios también negros y decían, no, el patio tiene que estar en blanco. Y sí. Y una cosa importante que, bueno, que el otro día lo estoy hablando con Javier y creo que también en la fundación donde somos patronos ambos, Fundación de Arquitectura Contemporánea, eso es un debate que existe. Al final, estos proyectos que se llaman aquí son proyectos pequeños, esencialmente poco rentables y ponen a uno en una situación compleja con respecto a la profesión. A nosotros nos gusta pensar que cuando no nos lo piden, también lo hacemos. Pero hay que reconocer que cuando no piden este tipo de calidad o a la calidad máxima a la que uno sea capaz de llegar, es difícil colocarla. Nosotros ahora estamos haciendo también proyectos para grandes promotoras y, bueno, el otro día hablando con Gabriel Berg, estuvimos hablando de esa cuestión. Gabriel Berg consigue colocar la calidad en lugar donde nadie se la está pidiendo. Pero si no la has ensayado previamente en algún sitio, pues después es difícil poderla llevar a cabo. Así que a nosotros estos proyectos nos sirven para ensayar y siempre reciclamos cosas de unos proyectos a otros. Supongo que eso es algo que compartimos con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, lo último quería decir eso, que lo que ha dicho mi compañero Miguel antes, pero muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Huelva por esa difusión impresionante que ha hecho, porque al final, bueno, hoy en día importa un montón las redes, ¿no? Y de ahí vienen también, me imagino, en el futuro clientes y nos conocen, y la difusión del premio de Huelva ha sido impresionante, o sea, de las mejores que hemos visto. Padres del colegio de nuestros hijos, el tío del pueblo, enhorabuena por el premio. Alguien que no se ha dirigido a mí, por ejemplo,
como arquitectos nunca, creo. Y de repente me mandan WhatsApp, te he visto, enhorabuena. Entonces yo creo que eso es un esfuerzo que sé que hacen y pues da sus frutos.